En el momento en que entré al tribunal, mi hija Gabriela se rió bajito y mi yerno Ignacio sacudió la cabeza con desprecio. Yo llevaba mi ropa simple de campo, botas gastadas, un sombrero viejo entre las manos. Parecía un campesino perdido, un anciano confundido que no entendía dónde estaba. Vi cómo Gabriela le susurraba algo a Ignacio, como él sonreía con esa arrogancia que siempre lo caracterizó. Escuché su risa ahogada, ese sonido que me atravesó el pecho como un cuchillo. Para ellos, yo era una vergüenza, un estorbo, un viejo tonto que no tenía nada que hacer allí. Pero entonces el juez levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos. Vi cómo el color abandonaba su rostro, como su mano temblaba sobre el martillo de madera. Sus labios se movieron y susurró algo que hizo que todo el tribunal se quedara en silencio. Dios mío, dijo, es realmente él. Todos se voltearon para mirarme. El silencio se hizo tan denso que podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Gabriela dejó de sonreír. Ignacio frunció el ceño, confundido, mirando al juez como si hubiera perdido la razón. Ellos no tenían idea de quién era yo realmente. No hasta ese momento. Porque para ellos, yo solo era papá. El viejo que vivía en una casita de campo. El hombre al que habían ignorado durante años. El estorbo que ahora querían declarar incompetente para quedarse con todo. Pero lo que no sabían es que esa sala de tribunal había sido mi segundo hogar durante décadas. Que cada rincón de ese lugar guardaba mis huellas. Y que el hombre sentado detrás de ese escritorio me debía todo lo que era. Si alguna vez has sentido que tu propia familia te dejó de lado, que te trataron como si fueras invisible, como si todo lo que hiciste en tu vida no valiera nada, entonces sabes exactamente cómo me sentía yo esa mañana. Pero déjame contarte cómo llegué hasta allí. Como la hija que yo crié, que yo amé más que a mi propia vida, decidió que yo ya no servía para nada. Todo comenzó 3 meses atrás, cuando recibí la llamada sobre la muerte de mi hermano Moisés. Moisés y yo habíamos sido más que hermanos. Éramos como 2 mitades de la misma alma. Él había muerto solo, en su casa grande de la ciudad, mientras yo vivía mi vida tranquila en el campo, lejos de todo y de todos. Gabriela fue quien me dio la noticia. Su voz sonaba extraña por teléfono, demasiado controlada, demasiado fría. Papá, dijo, el tío Moisés falleció. Necesitamos hablar sobre sus propiedades. Hay asuntos legales que resolver. Yo apenas podía respirar. Moisés se había ido y yo ni siquiera había estado allí para despedirme. Mi hermano mayor, el hombre que me había enseñado a ser fuerte cuando nuestro padre murió, el hombre que siempre creyó en mí incluso cuando nadie más lo hacía. Pero Gabriela no me preguntó cómo me sentía. No me ofreció consuelo. Solo habló de papeles, de propiedades, de herencias. Vamos a necesitar que vengas a la ciudad, dijo. Hay documentos que tienes que firmar. Algo en su tono me incomodó, pero yo estaba demasiado sumido en el dolor para prestar atención. Acepté ir. Empaqué una pequeña maleta y conduje las 4 horas hasta la ciudad donde Gabriela vivía con Ignacio en esa casa enorme que yo nunca entendí por qué necesitaban. Cuando llegué, Ignacio me abrió la puerta. Ni siquiera me saludó con un abrazo. Solo asintió con la cabeza y se hizo a un lado para dejarme pasar, como si yo fuera un vendedor ambulante y no el padre de su esposa. Gabriela estaba en la sala, rodeada de papeles. Me abrazó rápidamente, pero fue un abrazo vacío, sin calor. Siéntate, papá, dijo señalando el sofá. Tenemos que hablar de cosas importantes. Me senté. Ignacio se quedó de pie detrás de ella, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera un problema que necesitaba resolver. Gabriela comenzó a hablar de la herencia de Moisés. Una propiedad grande en las afueras de la ciudad, valorada en más de $800,000. Terrenos, inversiones, cuentas bancarias. Moisés te dejó todo a ti, dijo Gabriela, pero su voz no sonaba contenta. Sonaba molesta, frustrada. Papá, tú vives solo en el campo. No necesitas todo eso. No sabes manejar ese tipo de patrimonio. Podrías perderlo todo. Ignacio intervino entonces, con esa voz grave y autoritaria que siempre usaba. Don Armando, dijo, sin llamarme suegro ni papá, como si ni siquiera fuéramos familia. Lo más sensato sería que usted nos dejara manejar esto. Gabriela es abogada. Yo tengo experiencia en negocios. Podemos asegurarnos de que todo se administre correctamente. Los miré a ambos. Algo dentro de mí se revolvió, una alarma silenciosa que comenzaba a sonar. ¿Administrar? Pregunté. ¿O quedarse con todo? El rostro de Gabriela se endureció.
No seas ridículo, papá. Estamos tratando de ayudarte. Tú no entiendes estas cosas. Has estado viviendo como un ermitaño durante años. El mundo cambió y tú te quedaste atrás. Sus palabras me dolieron más de lo que ella podría imaginar. Porque tenía razón en algo. Después de que mi esposa murió hace 5 años, yo me había alejado de todo. Me había ido al campo, a una casita sencilla, a vivir en paz, lejos del ruido y las mentiras de la ciudad. Pero eso no significaba que fuera un tonto. Eso no significaba que hubiera olvidado quién era yo antes de esa vida tranquila. Necesito tiempo para pensar, les dije. No voy a firmar nada hoy. Gabriela intercambió una mirada con Ignacio. Una mirada que no me gustó nada. Está bien, papá, dijo ella con una sonrisa forzada. Tómate tu tiempo. Pero no demasiado. Hay plazos legales que cumplir. Esa noche dormí en la habitación de invitados de su casa. No pude cerrar los ojos. Algo estaba mal. Muy mal. Y mi instinto, ese instinto que me había salvado tantas veces en mi vida, me decía que no confiara en ellos. A la mañana siguiente, escuché voces en la planta baja. Me levanté en silencio y bajé las escaleras descalzo. Gabriela e Ignacio estaban en la cocina, hablando en voz baja. Pero no lo suficientemente baja. Es un viejo terco, decía Ignacio. Si no firma por las buenas, tendremos que hacerlo por las malas. Ya lo sé, respondió Gabriela. Por eso contraté al abogado. Vamos a declararlo incompetente. Con su edad y el hecho de que vive solo, aislado, será fácil convencer a un juez de que no está en condiciones de manejar una herencia así. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi propia hija. Mi pequeña Gabriela. La niña que yo había cargado en mis brazos, que había llorado en mi hombro cuando tuvo su primer desamor, que había gritado de alegría cuando le di las llaves de su primer auto. Esa niña ahora estaba planeando robarme. Destruirme. Quitarme lo único que mi hermano me había dejado. Me quedé allí parado, en la oscuridad de la escalera, mientras ellos seguían hablando. Planeando. Tramando mi destrucción como si yo fuera un obstáculo sin importancia. Y en ese momento supe que tenía que actuar. Que no podía dejar que esto pasara. Porque si algo me había enseñado mi hermano Moisés, si algo había aprendido en todos esos años, era que un hombre no se rinde. No importa cuán oscura se ponga la noche. No importa si quien te traiciona es tu propia sangre. Volví al campo esa misma mañana sin despedirme. No quería que Gabriela e Ignacio supieran que los había escuchado. Necesitaba tiempo para pensar, para recordar quién había sido yo antes de convertirme en este viejo solitario que vivía entre gallinas y cultivos de tomate. Conduje las 4 horas de regreso con las manos apretadas en el volante, sintiendo como la rabia y el dolor peleaban dentro de mi pecho. Cuando llegué a mi casita, me senté en el porche con una taza de café y dejé que los recuerdos me invadieran. Moisés y yo crecimos en una familia humilde. Nuestro padre era carpintero y nuestra madre costurera. No teníamos lujos, pero teníamos algo mucho más valioso: teníamos principios. Papá siempre nos decía que un hombre sin palabra no es un hombre, es solo una sombra que camina. Cuando papá murió, yo tenía apenas 17 años y Moisés 22. Él dejó la universidad para trabajar y mantenerme estudiando. Se sacrificó por mí sin pensarlo 2 veces. Trabajaba de día en una fábrica y de noche estudiaba derecho por correspondencia. Años después, cuando yo logré convertirme en abogado, Moisés ya estaba terminando su carrera. Nos graduamos casi al mismo tiempo. Él con honores a pesar de todo. Y ambos juramos lo mismo: nunca íbamos a ser como esos abogados corruptos que veíamos todos los días, esos que vendían su alma por dinero. Moisés se dedicó a los negocios legales, siempre limpio, siempre correcto. Yo tomé otro camino. Me convertí en juez a los 32 años, uno de los más jóvenes en la historia del distrito. Y durante 35 años me senté en ese tribunal defendiendo lo único que importa: la verdad. Pero ser juez honesto en un mundo corrupto tiene su precio. Rechacé sobornos que habrían hecho rico a cualquiera. Enfrenté amenazas de muerte. Perdí amistades. Hubo noches en que mi esposa lloraba de miedo porque alguien había dejado una nota amenazante en nuestra puerta. Gabriela creció viendo todo eso. Creció viendo cómo su padre ganaba un salario modesto mientras otros jueces construían mansiones. Creció escuchando a su madre preocupada, viendo cómo yo llegaba a casa cansado, agotado de pelear batallas que parecían no terminar nunca. Tal vez por eso ella eligió ser diferente. Tal vez por eso cuando entró a la facultad de Derecho, lo hizo con una ambición que a mí me asustaba.
No quería ser como yo, decía. No quería sacrificarse por ideales que no ponían comida en la mesa. Conoció a Ignacio en la universidad. Él venía de una familia con dinero, de esas familias donde los negocios turbios se disfrazan de empresas legítimas. Desde el primer día que lo vi, supe que ese hombre no era para mi hija. Pero ella estaba enamorada, o eso creía yo entonces. Ahora pienso que lo que ella amaba era la vida que él podía darle. Me opuse a la boda. Tuvimos una pelea terrible. Gabriela me gritó cosas que nunca olvidaré. Me dijo que yo era un fracasado, que había desperdiciado mi vida siendo honesto mientras otros prosperaban. Me dijo que ella no iba a cometer el mismo error que yo. Mi esposa me suplicó que cediera, que no perdiera a nuestra hija por orgullo. Así que tragué mi rabia y fui a esa boda con una sonrisa falsa. Vi cómo Gabriela se casaba con un hombre que yo sabía que algún día la destruiría. Pero era su decisión. Su vida. Después de eso, nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Las llamadas más cortas. Cuando mi esposa enfermó de cáncer, Gabriela vino al hospital 3 veces en 6 meses. 3 veces. Siempre con prisa, siempre con excusas sobre trabajo importante, casos urgentes, viajes de negocios. El día que mi esposa murió, yo sostuve su mano durante horas. Gabriela llegó 2 horas después de que todo terminara. No lloró. Solo me abrazó rápidamente y me dijo que tenía que irse, que tenía una audiencia importante al día siguiente. Ignacio ni siquiera entró al hospital. Se quedó en el auto esperándola. Después del funeral, vendí la casa de la ciudad. No podía seguir viviendo allí, rodeado de recuerdos, rodeado de una vida que ya no existía. Compré esta casita en el campo con lo poco que tenía ahorrado. Un lugar simple, con un pedazo de tierra donde podía cultivar mis propios alimentos, donde podía despertar con el canto de los gallos y no con el ruido de la ciudad. Gabriela me dijo que estaba cometiendo un error, que me estaba aislando del mundo, que me estaba convirtiendo en un ermitaño. Pero yo necesitaba ese silencio. Necesitaba esa paz después de décadas de batallas en los tribunales, después de perder al amor de mi vida. Moisés fue el único que me entendió. Él venía a visitarme cada mes. Nos sentábamos en este mismo porche, tomábamos café, hablábamos de los viejos tiempos. Él me contaba de sus negocios, yo le contaba de mis tomates y mis gallinas. Y nos reíamos. Dios, cómo nos reíamos. La última vez que lo vi fue hace 4 meses. Se veía cansado, más viejo. Me dijo que había estado arreglando sus asuntos, poniendo todo en orden. Armando, me dijo, si algo me pasa, todo lo que tengo es tuyo. No tengo hijos. No tengo a nadie más. Tú eres mi única familia de verdad. Le dije que no hablara tonterías, que él iba a vivir muchos años más. Pero él sacudió la cabeza con una sonrisa triste. Tengo el corazón cansado, hermano, dijo. Y el médico me dio malas noticias. No quise creerle. No quise ver la verdad en sus ojos. Y ahora él se había ido y yo no había estado allí para despedirme. Sentado en mi porche, con el café ya frío entre mis manos, comprendí algo. Moisés me había dejado esa herencia no solo porque yo era su hermano. Me la dejó porque sabía quién era yo. Porque confiaba en que yo haría lo correcto con ella. Y Gabriela quería quitármela. Mi propia hija quería destruirme para quedarse con dinero que ni siquiera necesitaba. Me levanté y entré a la casa. Fui a mi pequeño estudio, ese cuarto donde guardaba los pocos objetos de mi vida anterior. Abrí un cajón viejo y saqué una caja de madera que no había abierto en 5 años. Dentro estaba mi antigua identificación de juez. Mi toga doblada con cuidado. Fotografías de mis años en el tribunal. Cartas de agradecimiento de personas a las que había ayudado. Y un sobre amarillento con mi nombre escrito por la mano de Moisés. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta que él había escrito hace años, cuando ambos éramos más jóvenes, cuando la vida todavía parecía llena de posibilidades. Hermano, decía la carta, si estás leyendo esto es porque yo ya no estoy. Quiero que sepas que todo lo que soy, todo lo que logré, fue gracias a ti. Tú me enseñaste que el dinero sin honor no vale nada, que el éxito sin integridad es solo una ilusión. Te dejo todo lo que tengo porque confío en ti. Confío en que harás con ello algo bueno, algo que nos haría sentir orgullosos a papá y a mamá. No dejes que nadie te quite lo que es tuyo. No dejes que te hagan sentir pequeño. Tú eres el hombre más grande que he conocido. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras leía esas palabras. Moisés sabía.
De alguna manera, él sabía que esto podía pasar. Doblé la carta con cuidado y la guardé en mi bolsillo. Luego tomé el teléfono y marqué un número que no había marcado en años. El número de Olivia, mi antigua secretaria en el tribunal. La mujer que había trabajado conmigo durante 20 años, que conocía cada caso, cada documento, cada secreto de ese lugar. Olivia contestó al tercer timbrazo. Juez Salazar, dijo con sorpresa en la voz. No podía creer que fuera yo. Olivia, le dije, necesito tu ayuda. Y entonces le conté todo. Olivia llegó a mi casa 2 días después. La vi bajar de su auto viejo, más encorvada de lo que recordaba, con el cabello completamente blanco ahora. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, agudos, inteligentes, llenos de esa lealtad que pocas personas en este mundo poseen. Nos abrazamos en silencio. Ella olía a lavanda, como siempre. Entramos a la casa y preparé café mientras ella miraba alrededor con una sonrisa nostálgica. Vive como un monje, juez, dijo sentándose a la mesa de la cocina. Pero supongo que después de tantos años lidiando con la suciedad del mundo, uno necesita esta limpieza. Le conté todo. Cada detalle de lo que había escuchado en casa de Gabriela, cada palabra de esa conversación que me había destrozado el alma. Olivia escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, su rostro volviéndose cada vez más serio. Cuando terminé, ella sacó de su bolso una carpeta vieja y la puso sobre la mesa. Juez, dijo, hay algo que usted debe saber. Hace 3 semanas recibí una llamada del abogado de su hija. Querían acceder a sus archivos del tribunal, a sus historiales médicos antiguos, a cualquier cosa que pudiera usarse para demostrar deterioro mental o incapacidad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Y qué les dijiste? Les dije que todos esos archivos estaban sellados y que necesitaban una orden judicial. Pero juez, ellos no se detuvieron ahí. Contrataron a un investigador privado. Ese hombre estuvo preguntando por usted en el pueblo, hablando con sus vecinos, tratando de encontrar algo que pudieran usar en su contra. ¿Y encontraron algo? Olivia sonrió con ironía. Encontraron que usted vive solo, que habla poco con la gente, que pasa los días cuidando su huerto. Para ellos, eso es evidencia de aislamiento social, de posible deterioro cognitivo. Van a pintar un cuadro de usted como un anciano perdido en el pasado, incapaz de tomar decisiones. La rabia comenzó a hervir dentro de mí otra vez. Pero Olivia levantó una mano. Sin embargo, juez, ellos cometieron un error. Un error grande. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. Yo nunca destruí sus archivos. Guardé copias de todo. Sus casos más importantes, sus sentencias, las cartas de reconocimiento, los testimonios de personas cuyas vidas usted cambió. Y guardé algo más. ¿Qué cosa? Los expedientes de ciertos casos donde el nombre de Ignacio Méndez aparece. Su yerno no es tan limpio como él cree, juez. Hace 10 años estuvo involucrado en un caso de fraude inmobiliario. Nunca fue acusado formalmente porque el testigo principal desapareció misteriosamente. Pero los documentos están ahí. Las conexiones están ahí. Miré los papeles que Olivia había puesto frente a mí. Eran copias de investigaciones, de testimonios, de transacciones sospechosas. Todo perfectamente organizado, como solo Olivia sabía hacer. ¿Por qué guardaste esto?, pregunté. Porque usted me enseñó algo, juez. Me enseñó que la verdad siempre debe tener un respaldo. Que los documentos hablan cuando las voces se silencian. Guardé esto porque sabía que algún día podría ser necesario. Y parece que ese día llegó. Pasamos toda la tarde revisando los documentos. Olivia había hecho un trabajo extraordinario. Tenía fechas, nombres, conexiones entre empresas fantasma y cuentas bancarias. Tenía testimonios de empleados que habían trabajado para Ignacio y que habían visto cosas que nunca se atrevieron a denunciar. Pero eso no era todo. Olivia sacó su teléfono y me mostró algo más. Un audio. Lo grabé hace una semana, dijo. Su hija me llamó. Quería que yo declarara en su favor, que dijera que usted había mostrado signos de confusión mental durante sus últimos años como juez. Le dije que lo pensaría. Reprodujo el audio. Era la voz de Gabriela, clara y fría. Señora Olivia, decía, entiendo su lealtad hacia mi padre. Pero tiene que entender que esto es por su propio bien. Él no puede manejar una herencia tan grande. Se va a perder, va a ser víctima de estafadores. Nosotros solo queremos protegerlo. La voz de Olivia en la grabación respondió con calma. ¿Y cuánto me pagarían por ese testimonio? Hubo una pausa.
Luego Gabriela respondió, podríamos hablar de $20,000. Efectivo. Nadie tiene que saber. Apagué el audio. No podía seguir escuchando. Esa no era mi hija. O tal vez sí lo era y yo nunca había querido verlo. Hay más, juez, dijo Olivia con voz suave. Hace 2 días me llegó la citación. Van a presentar el caso en el tribunal del juez Ramón Herrera. ¿Se acuerda de él? ¿Ramón? Por supuesto que me acordaba. Ramón había sido mi pasante hace casi 30 años. Un muchacho brillante pero inseguro, que casi comete el peor error de su carrera al aceptar un soborno de un narcotraficante. Yo lo descubrí a tiempo, lo confronté en mi oficina, y le di una lección que nunca olvidó. Gracias a eso, Ramón rechazó el dinero, denunció el intento de soborno, y se convirtió en uno de los jueces más respetados del distrito. Él no sabe que usted es el demandado, continuó Olivia. Los documentos solo dicen Armando Salazar, sin mencionar su título anterior de juez. Gabriela e Ignacio hicieron todo lo posible para que esa información no apareciera en los papeles oficiales. Quieren que esto parezca un caso simple de incapacidad mental de un anciano común. Entiendo, dije. Quieren que Ramón tome la decisión sin saber quién soy realmente. Exacto. Y si él se entera durante la audiencia, va a ser demasiado tarde para que se recuse del caso. La sentencia tendrá que darse ese mismo día según los procedimientos que ellos solicitaron. Una audiencia rápida, sin apelaciones, sin tiempo para reaccionar. Era un plan inteligente. Tenía que admitirlo. Gabriela había aprendido bien el sistema legal. Sabía cómo manipular los tiempos, cómo presentar los documentos, cómo crear una situación donde yo quedaría indefenso. Pero ella había olvidado algo. Había olvidado quién era su padre. Había olvidado que yo pasé 35 años enfrentándome a criminales mucho más peligrosos que ella. Había olvidado que cada caso que yo juzgué me enseñó algo sobre la naturaleza humana, sobre sus trucos, sobre sus mentiras. Olivia, le dije, necesito que hagas algo más por mí. Lo que sea, juez. Necesito que contactes a algunas personas. Personas que trabajaron conmigo, que me conocen. Necesito testimonios, cartas, cualquier cosa que demuestre que mi mente está perfectamente clara. Y necesito que encuentres al abogado de mi hermano Moisés. Él tiene los documentos originales del testamento. Quiero saber exactamente qué dejó Moisés y cómo. Olivia asintió y tomó notas rápidamente. ¿Algo más? Sí. Necesito que esto se mantenga en secreto. Gabriela e Ignacio no pueden saber que estamos preparando una defensa. Tienen que creer que soy solo un viejo confundido que va a presentarse al tribunal sin entender qué está pasando. Entiendo. ¿Va a contratar un abogado? No. Voy a representarme a mí mismo. Olivia me miró sorprendida. Juez, eso es arriesgado. Muy arriesgado. Lo sé. Pero también sé que ningún abogado va a defender este caso con la pasión que yo puedo hacerlo. Ningún abogado tiene lo que yo tengo, 35 años de experiencia en ese tribunal, el conocimiento exacto de cómo funciona cada procedimiento, y sobre todo, la verdad de mi lado. Olivia cerró su carpeta y me miró con esos ojos que habían visto tantas batallas a mi lado. Usted siempre fue el mejor, juez. Y sé que todavía lo es. Vamos a ganar esto. Después de que Olivia se fue, me quedé solo en mi casa mientras el sol se ponía detrás de las montañas. Salí al porche con una taza de té y me senté en mi vieja mecedora. Las gallinas ya estaban en sus nidos, los grillos comenzaban su concierto nocturno. Pensé en Gabriela, en la niña que ella había sido. Recordé cuando tenía 6 años y se cayó de su bicicleta. Vino corriendo hacia mí con las rodillas sangrando, llorando. Yo la abracé, limpié sus heridas, le dije que todo estaría bien. Papi siempre te va a proteger, le dije. Y ahora esa misma niña quería destruirme. Saqué del bolsillo la carta de Moisés y la leí otra vez bajo la luz del atardecer. No dejes que nadie te haga sentir pequeño. Tú eres el hombre más grande que he conocido. Hermano, susurré al viento, voy a honrar tu memoria. Voy a pelear esta batalla como tú me enseñaste. Con la frente en alto. Con la verdad como mi única arma. Las 2 semanas siguientes fueron intensas. Olivia trabajó incansablemente. Consiguió declaraciones de 12 ex colegas míos, todos jueces retirados o abogados respetados, que atestiguaban mi claridad mental y mi carácter. Encontró al abogado de Moisés, quien confirmó que el testamento era claro y legal. 3 días antes de la audiencia, recibí una llamada que no esperaba. Era Gabriela. Su voz sonaba dulce, casi cariñosa,
como cuando era niña y quería algo de mí. Papá, dijo, ¿cómo estás? He estado pensando mucho en ti. Sé que las cosas han estado tensas entre nosotros últimamente. Tensas, repetí. Esa es una forma interesante de describirlo. Hubo una pausa incómoda. Mira, papá, sé que te asustó toda esta conversación sobre la herencia del tío Moisés. Pero de verdad solo queremos ayudarte. Ignacio y yo hemos estado hablando y pensamos que tal vez fuimos muy bruscos contigo. ¿Ah, sí? Pregunté manteniendo mi voz neutral. Sí. De hecho, queríamos invitarte a cenar. Podríamos hablar de todo esto con calma, como familia. Sin abogados, sin presiones. Solo tú, yo e Ignacio. Como en los viejos tiempos. Los viejos tiempos nunca incluyeron a Ignacio, pensé. Pero dije, ¿cuándo? Mañana por la noche. Ven a las 7. Haré tu platillo favorito, ese pollo con papas que te encantaba. Está bien, dije. Allí estaré. Cuando colgué, supe exactamente qué estaban haciendo. Un último intento de hacerme firmar algo antes de la audiencia. O tal vez querían grabarme diciendo algo que pudieran usar en mi contra. Pensaban que yo era un tonto, un viejo ingenuo que caería en su trampa. Llamé a Olivia y le conté del plan. Ella me advirtió que no fuera, que era demasiado arriesgado. Pero yo necesitaba ver hasta dónde eran capaces de llegar. Necesitaba mirar a mi hija a los ojos una última vez antes del tribunal. La noche siguiente conduje hasta la ciudad. Llegué a su casa exactamente a las 7. Ignacio me recibió con una sonrisa falsa que no alcanzaba sus ojos. Don Armando, qué gusto verlo. Pase, pase. La casa olía a comida casera, pero todo se sentía preparado, artificial. Gabriela salió de la cocina secándose las manos en un delantal. Se veía tan parecida a su madre en ese momento que me dolió el corazón. Papi, dijo abrazándome. Qué bueno que viniste. Ven, siéntate. La cena está casi lista. Nos sentamos en el comedor elegante, con esos platos caros que siempre me parecieron innecesarios. Gabriela sirvió el pollo, pero yo apenas podía comer. Cada bocado se sentía como traición. Ignacio comenzó la conversación con su falsa amabilidad. Don Armando, hemos estado pensando mucho en su situación. La casa en el campo, vivir solo a su edad, sin nadie que lo ayude si algo pasa. Debe ser muy solitario. Tengo todo lo que necesito, respondí. Pero papá, intervino Gabriela, no es solo sobre lo que necesitas ahora. Es sobre tu futuro. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si tienes una emergencia y no hay nadie cerca? Nos preocupamos por ti. Sus palabras sonaban ensayadas, como un guión mal actuado. Miré sus ojos buscando un atisbo de la niña que yo había criado, pero solo vi cálculo. Solo vi ambición disfrazada de preocupación. Es gracioso que te preocupes tanto ahora, dije. No te preocupaste cuando tu madre estaba muriendo. No te preocupaste durante los últimos 5 años mientras yo vivía solo. Pero ahora que hay $800,000 en juego, de repente soy tu prioridad. El rostro de Gabriela se endureció. Eso no es justo, papá. ¿No es justo? La miré directamente. Yo escuché tu conversación con Ignacio hace 3 semanas. Sé exactamente lo que están planeando. Sé que quieren declararme incompetente para quedarse con la herencia de Moisés. El silencio que siguió fue denso como el concreto. Ignacio dejó caer su tenedor. Gabriela palideció, luego se puso roja. Nos espiaste, dijo con voz temblorosa de rabia. Estaba en tu casa, respondí. Bajé por un vaso de agua y escuché cómo mi propia hija planeaba destruirme. No fue espiar. Fue descubrir quién eres realmente. Ignacio se levantó bruscamente. Usted no entiende nada, viejo. Ese dinero debería ser para nosotros. Gabriela es la única familia que le queda. Es natural que ella herede. Moisés decidió a quién dejarle su patrimonio, dije manteniéndome calmado aunque por dentro sentía un volcán. Y me lo dejó a mí porque sabía que ustedes harían exactamente esto. Gabriela se levantó también. Su cara estaba transformada por la ira. ¿Sabes qué, papá? Tienes razón. Si quiero ese dinero. Lo merezco después de años de verte desperdiciar tu vida por tus estúpidos principios. Mientras otros jueces se hacían ricos, tú vivías como un pobre por tu integridad. Mira dónde te llevó esa integridad. A una casita miserable en el campo, solo y amargado. Sus palabras eran cuchillos, cada una diseñada para herir. Y lo lograron.
Pero no iba a darle la satisfacción de verme sangrar. Al menos yo puedo mirarme al espejo, dije levantándome también. Al menos yo nunca traicioné a mi familia por dinero. Al menos yo sé lo que significa el honor. ¿Honor? Se rió Ignacio con desprecio. El honor no paga las cuentas, don Armando. El honor no construye empresas. El honor es para tontos como usted que terminan viejos y solos. Me dirigí hacia la puerta. Gabriela me siguió. Papá, espera. Su voz ahora tenía un tono de pánico. No tiene que ser así. Podemos llegar a un acuerdo. Podemos dividir la herencia. 50-50. Tú te quedas con tu parte, nosotros con la nuestra. Me detuve y me volví a mirarla. Y allí vi lo que había estado negándome a ver durante años. Vi que mi hija se había convertido en alguien que yo no conocía. Alguien que mi esposa no habría reconocido. Alguien que había vendido su alma por una vida de lujos y apariencias. No hay acuerdo posible, Gabriela. Moisés quiso que yo tuviera esa herencia y voy a respetar su voluntad. Si quieres pelear por ella, nos vemos en el tribunal. Está bien, dijo ella y su voz se volvió fría como el hielo. Nos vemos en el tribunal. Pero te advierto, papá. Tengo testigos que van a declarar sobre tu estado mental. Tengo documentos que prueban tu aislamiento social. Tengo todo lo que necesito para que un juez te declare incompetente. Y cuando lo haga, no solo perderás la herencia. Perderás también el control sobre tu propia vida. Te van a asignar un tutor. Y ese tutor seré yo. La amenaza quedó flotando en el aire como veneno. Ignacio se acercó por detrás de ella con una sonrisa victoriosa. Debió haber aceptado nuestro acuerdo, don Armando. Ahora va a perderlo todo. Salí de esa casa sintiendo que acababa de perder a mi hija para siempre. Conduje de regreso al campo con lágrimas silenciosas rodando por mis mejillas. No lloraba por el dinero ni por la herencia. Lloraba por la niña que había desaparecido, reemplazada por esta mujer fría y calculadora. Cuando llegué a mi casa era medianoche. Me senté en el porche bajo las estrellas y pensé en mi esposa. En cómo ella siempre había defendido a Gabriela, siempre había dicho que nuestra hija tenía un buen corazón bajo toda esa ambición. Pero mi esposa estaba equivocada. O tal vez Gabriela cambió después de que ella murió. Tal vez sin la influencia de su madre, sin esa voz que la llamaba de vuelta a sus valores, Gabriela simplemente se dejó consumir por la codicia. 2 días después llegó el día de la audiencia. Me desperté temprano, antes del amanecer. Me duché, me afeité con cuidado. Pero no me puse un traje. No me vestí como el juez Armando Salazar. Me puse mi ropa de campo, mi camisa de trabajo, mis botas gastadas. Quería que Gabriela e Ignacio me vieran exactamente como ellos me veían, como un viejo campesino, simple e indefenso. Olivia llegó a las 6 de la mañana. Traía una maleta con todos los documentos que necesitaríamos. Juez, dijo mirando mi ropa, ¿estás seguro de esto? Completamente seguro, respondí. Déjalos pensar que ya ganaron. El golpe será más fuerte. Condujimos en silencio hacia la ciudad. El trayecto de 4 horas se sintió eterno y al mismo tiempo demasiado corto. Olivia repasó conmigo todos los puntos clave, todos los documentos, todos los testimonios que teníamos preparados. Cuando llegamos al tribunal, el edificio se alzaba imponente contra el cielo azul de la mañana. ¿Cuántas veces había entrado por esas puertas? Pensé. ¿Cuántas veces había subido esas escaleras con mi toga negra, con mi maletín lleno de casos y sentencias? Ahora entraba vestido como un campesino, con un sombrero viejo entre las manos, encorvado como si el peso de los años me hubiera vencido. Pero dentro de mí, el juez Armando Salazar estaba más vivo que nunca. Y estaba listo para la batalla más importante de mi vida. No la batalla por el dinero de Moisés. No la batalla por propiedades o cuentas bancarias. Sino la batalla por mi dignidad, por mi honor, por demostrarle a mi hija que no podías destruir a un hombre que había pasado toda su vida defendiendo la verdad. Olivia caminaba a mi lado, su maleta llena de documentos que eran nuestras municiones. Subimos las escaleras despacio. Cada paso me acercaba al momento de la verdad. Y entonces llegamos. Las puertas del tribunal estaban abiertas. Adentro podía ver a Gabriela e Ignacio sentados con su abogado, un hombre joven de traje caro que probablemente cobraba $500 por hora. Gabriela se veía confiada, elegante, con un vestido de negocios perfecto. Respiré profundo y empujé las puertas. El sonido hizo que todas las cabezas se volvieran hacia mí. Vi la sonrisa de Gabriela.
Vi cómo Ignacio le daba un codazo a su abogado y señalaba hacia mí con la barbilla, como diciendo mira, ahí está el viejo tonto. Caminé despacio por el pasillo central, arrastrando un poco los pies, encorvado, con mi sombrero apretado entre las manos. Parecía exactamente lo que ellos querían que pareciera, un anciano confundido, fuera de lugar, perdido en un mundo que ya no entendía. Gabriela se inclinó hacia Ignacio y susurró algo. Él se rió bajito, sacudiendo la cabeza con desprecio. Ese momento quedó grabado en mi memoria como una fotografía. El momento en que mi propia hija se burló de mí en público, creyendo que ya había ganado. Pero entonces algo cambió en la sala. El juez Ramón Herrera entró por la puerta lateral. Llevaba su toga negra, su rostro serio y profesional. Se dirigió hacia su asiento sin mirar a nadie, como corresponde a un juez al comenzar una audiencia. Todos se pusieron de pie. El alguacil anunció, tribunal en sesión, su señoría el juez Ramón Herrera presidiendo. Ramón se sentó y comenzó a organizar sus papeles. Empezó a leer en voz alta, caso número 45328. Petición de declaración de incapacidad mental presentada por Gabriela Salazar de Méndez contra el señor Armando Salazar. Su voz era firme, profesional. Todavía no me había mirado. Estaba siguiendo el procedimiento como debía ser, leyendo primero los documentos antes de dirigirse a las partes. Continuó, la peticionaria alega que el señor Armando Salazar, de 66 años de edad, no se encuentra en condiciones mentales apropiadas para administrar los bienes heredados de su hermano fallecido, Moisés Salazar, cuyo patrimonio asciende aproximadamente a $800,000. La peticionaria solicita ser designada como tutora legal del demandado. Gabriela sonreía. Ignacio asentía con satisfacción. Su abogado ya tenía su primera carpeta abierta, listo para presentar su caso. Y entonces Ramón levantó la vista de sus papeles. Sus ojos recorrieron la sala. Primero miró a Gabriela y su abogado. Luego su mirada se movió hacia donde yo estaba sentado, solo en el banco del demandado, con mi ropa de campo y mi sombrero en el regazo. Nuestros ojos se encontraron. Vi cómo el color abandonaba su rostro. Vi cómo sus manos, esas manos firmes que sostenían el martillo de la justicia, comenzaban a temblar. Su boca se abrió ligeramente, como si quisiera decir algo pero las palabras se hubieran atascado en su garganta. Se puso de pie bruscamente, tan rápido que su silla rodó hacia atrás con un sonido áspero. Los papeles en su escritorio se movieron con el viento de su movimiento brusco. Dios mío, susurró. Sus palabras apenas audibles, pero en el silencio absoluto de la sala, todos las escucharon. Dios mío, ¿es realmente él? Todas las cabezas se volvieron hacia mí. El abogado de Gabriela frunció el ceño, confundido. Gabriela dejó de sonreír. Ignacio se inclinó hacia adelante, tratando de entender qué estaba pasando. Ramón se agarró del borde de su escritorio como si necesitara soporte físico. Juez Salazar, dijo y su voz se quebró. Usted es el juez Armando Salazar. No era una pregunta. Era una declaración llena de shock, de incredulidad, de algo que se parecía mucho al miedo. Me puse de pie lentamente. Dejé que mi postura cambiara. La espalda encorvada se enderezó. Los hombros caídos se cuadraron. La cabeza baja se levantó con dignidad. En ese momento, dejé de ser el viejo campesino confundido y volví a ser quien siempre había sido. Sí, Ramón, dije con mi voz clara y firme. Soy yo. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie respiraba. Nadie se movía. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido en esa sala de tribunal. Ramón bajó de su estrado. Algo completamente irregular, algo que un juez nunca hace durante una audiencia. Pero él no estaba actuando como juez en ese momento. Estaba actuando como el joven pasante que yo había salvado hace 30 años, como el hombre cuya carrera yo había protegido cuando él estuvo a punto de destruirla. Se acercó a mí con pasos inseguros. Su rostro mostraba una mezcla de emociones, shock, respeto, algo que parecía vergüenza. Juez Salazar, repitió. Yo no. Los documentos no. No decían que usted era. Lo sé, dije calmadamente. Fue intencional. Querían que esto pareciera un caso simple. Un viejo cualquiera sin importancia. Me volví hacia Gabriela. Su rostro había perdido todo su color. Su boca estaba abierta en shock. Ignacio se había puesto de pie, mirando entre Ramón y yo con creciente horror en sus ojos. ¿Alguien quiere explicarme qué está pasando aquí?, dijo el abogado de Gabriela, claramente confundido. ¿Quién es este hombre? Ramón se volvió hacia él. Este hombre,
dijo con voz temblorosa, es el juez Armando Salazar. Fue magistrado de este tribunal durante 35 años. Es una leyenda en el sistema judicial de este distrito. Es el hombre más íntegro que jamás haya ocupado este cargo. El abogado palideció. Gabriela se dejó caer en su silla como si sus piernas no pudieran sostenerla más. Ignacio agarró el borde de la mesa, sus nudillos poniéndose blancos. Yo no sabía, tartamudeó el abogado. Mi clienta nunca mencionó, los documentos no. Por supuesto que no lo mencionó, dije. Mi hija hizo todo lo posible por ocultar esa información. Porque sabía que si algún juez de este distrito descubría quién era yo realmente, su caso se caería en pedazos. Ramón regresó a su estrado, pero su compostura profesional se había roto. Se sentó pesadamente, pasándose una mano por el rostro. Necesito un receso, dijo. Necesito procesar esto. Su señoría, intervino el abogado de Gabriela con voz desesperada, mi clienta tiene derecho a presentar su caso. El hecho de que el demandado sea un ex juez no cambia los hechos de su situación actual. ¿Los hechos?, preguntó Ramón y había acero en su voz ahora. ¿Quiere hablar de hechos? El hecho es que están acusando de incompetencia mental al hombre que escribió algunos de los fallos más brillantes en la historia de este tribunal. El hombre que nunca, ni una sola vez en 35 años, tuvo una sentencia revocada en apelación. El hombre cuya mente legal era tan aguda que abogados con 20 años de experiencia temblaban al presentar casos frente a él. Pero su señoría, insistió el abogado, eso fue en el pasado. Estamos hablando de su condición actual. Mi clienta tiene evidencia de que vive aislado, sin contacto social significativo, en condiciones que sugieren. Yo me puse de pie. Con su permiso, su señoría, dije. Me gustaría representarme a mí mismo en este caso. Ramón me miró. Había lágrimas en sus ojos ahora. Juez Salazar, dijo, usted sabe que tiene ese derecho. Pero también sabe que representarse a sí mismo en un caso de esta naturaleza es exactamente lo que necesito hacer, lo interrumpí. Porque nadie puede defender mi mente y mi honor mejor que yo mismo. Miré hacia Gabriela. Ella no podía sostener mi mirada. Sus ojos estaban fijos en la mesa frente a ella. Ignacio la tenía agarrada del brazo, susurrándole algo al oído con urgencia. Su señoría, continué, si me permite, me gustaría comenzar con una declaración. No una declaración formal de defensa todavía. Solo unas palabras sobre por qué estamos realmente aquí hoy. Ramón asintió lentamente. Proceda, juez Salazar. Y me disculpo, sé que ya no ejerce, pero no puedo llamarlo de otra manera. Usted siempre será el juez Salazar para mí. Sus palabras causaron un murmullo en la sala. Había algunas personas en las bancas del público, empleados del tribunal que habían entrado para observar lo que pensaban que sería un caso rutinario. Ahora todos susurraban entre ellos, sus rostros mostrando reconocimiento, shock, fascinación. Me aclaré la garganta y comencé a hablar. Hace 30 años, dije, un joven pasante trabajaba en mi oficina. Era brillante, dedicado, con un futuro prometedor. Pero estaba en una situación financiera desesperada. Su madre estaba enferma y necesitaba tratamientos costosos que él no podía pagar. Ramón cerró los ojos. Sabía exactamente qué historia estaba por contar. Un narcotraficante importante estaba siendo juzgado en mi tribunal, continué. Sus asociados se acercaron a ese joven pasante y le ofrecieron $50,000 en efectivo. Todo lo que tenía que hacer era filtrar información sobre mi estrategia, sobre cómo estaba evaluando el caso, sobre mis inclinaciones. El silencio en la sala era absoluto. Gabriela finalmente me miró, sus ojos muy abiertos. Ese joven pasante, seguí, estuvo a punto de aceptar. Llegó a mi oficina una tarde con una confesión en los labios, con lágrimas en los ojos, con su alma destrozada entre su amor por su madre y su integridad profesional. Y yo le dije algo que nunca olvidó. Hice una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara. Le dije que el dinero fácil siempre viene con un precio que es mucho más alto de lo que parece. Que una vez que vendes tu integridad, nunca la recuperas. Que puedes salvar a su madre de una manera honesta o de una manera deshonesta, pero que si elegía la segunda, perdería no solo su carrera sino su alma. Ramón tenía lágrimas rodando por sus mejillas ahora, sin intentar ocultarlas. Ese joven rechazó el dinero, continué. Denunció el intento de soborno. Y yo lo ayudé a encontrar formas legales de conseguir fondos para su madre. Organizamos una colecta entre los empleados del tribunal, conseguimos que el hospital aceptara un plan de pagos.
Su madre recibió su tratamiento y ese joven pasante aprendió la lección más importante de su vida. Miré directamente a Ramón. Ese joven creció para convertirse en uno de los jueces más respetados de este distrito. Un hombre de honor. Un hombre que nunca olvidó que la integridad vale más que todo el dinero del mundo. Ramón se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Su voz era apenas un susurro cuando habló. Usted salvó mi vida, juez Salazar. Y la de mi madre. Ella vivió 10 años más gracias a usted. Por eso estoy aquí hoy, Ramón, dije. Porque mi propia hija, la niña que yo crié con esos mismos valores que te enseñé a ti, está parada frente a este tribunal tratando de robarme la herencia de mi hermano. Está usando el sistema legal que yo respeté toda mi vida como un arma contra mí. Me volví hacia Gabriela. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban sobre la mesa. Mi hija cree que soy un viejo tonto que vive aislado porque mi mente se está deteriorando. Pero la verdad es que me fui al campo porque después de 35 años viendo la peor cara de la humanidad en este tribunal, necesitaba recordar que todavía existe bondad en el mundo. Necesitaba paz después de perder a mi esposa. Necesitaba silencio después de décadas de gritos y pleitos. El abogado de Gabriela intentó intervenir. Su señoría, esto es muy emotivo pero no cambia los hechos del caso. Tenemos testigos que... ¿Testigos? Dije volviéndome hacia él. ¿Qué clase de testigos? ¿El investigador privado que contrataron para espiarme? ¿Los vecinos a los que interrogaron tratando de encontrar algo, lo que fuera, que pudieran torcer para hacerme ver mal? Saqué de mi bolsillo algunos papeles doblados. Olivia se levantó desde donde estaba sentada en el público y me trajo su maleta. La abrí sobre la mesa del demandado. Su señoría, dije, yo también tengo testigos. Tengo cartas de 12 ex colegas, todos jueces y abogados respetados, que atestiguan mi claridad mental. Tengo documentos que demuestran que he estado administrando mi pequeña propiedad de manera perfectamente competente. Tengo estados de cuenta bancarios que muestran que manejo mis finanzas mejor que muchas personas de la mitad de mi edad. Comencé a sacar documentos de la maleta, poniéndolos sobre la mesa uno por uno. Cada papel era una pieza de evidencia, cada carta era una voz que hablaba por mí. Pero más que eso, continué, tengo evidencia de por qué mi hija realmente está haciendo esto. Y no tiene nada que ver con preocupación por mi bienestar. Gabriela se puso de pie bruscamente. Papá, por favor, su voz se quebró. No hagas esto. ¿No haga qué, Gabriela? Pregunté. ¿No diga la verdad? ¿No me defienda? Tú no tuviste problema en planear mi destrucción. ¿Por qué yo debería tener problema en exponerte? Olivia se acercó y me entregó una pequeña grabadora. La puse sobre la mesa donde todos pudieran verla. Su señoría, dije, esta grabación fue hecha hace una semana. Es una conversación telefónica entre mi hija y la señora Olivia Ruiz, quien fue mi secretaria durante 20 años en este tribunal. Ramón se inclinó hacia adelante. Proceda. Presioné el botón de reproducción. La voz de Gabriela llenó la sala, clara y fría. Señora Olivia, entiendo su lealtad hacia mi padre. Pero tiene que entender que esto es por su propio bien. Él no puede manejar una herencia tan grande. Se va a perder, va a ser víctima de estafadores. Nosotros solo queremos protegerlo. Luego vino la voz de Olivia. ¿Y cuánto me pagarían por ese testimonio? La pausa fue larga. Luego la respuesta de Gabriela. Podríamos hablar de $20,000. Efectivo. Nadie tiene que saber. Detuve la grabación. El silencio en la sala era ensordecedor. Gabriela tenía la cabeza entre las manos. Ignacio estaba pálido como un fantasma. El abogado había cerrado su carpeta y parecía estar considerando seriamente salir corriendo de la sala. Mi hija intentó sobornar a un testigo, dije. Ofreció $20,000 en efectivo para que alguien mintiera bajo juramento sobre mi estado mental. ¿Y ella quiere ser mi tutora? ¿Quiere controlar mi vida y mi dinero? Su señoría, el abogado intentó nuevamente, con voz desesperada ahora. Esa grabación podría haber sido sacada de contexto, podría haber sido editada. No fue editada, dijo Olivia poniéndose de pie desde el público. Yo hice esa grabación, señor juez Herrera. Usted me conoce. Trabajé en este tribunal durante 20 años bajo el juez Salazar. Nunca mentí entonces y no estoy mintiendo ahora. Esa conversación ocurrió exactamente como se escucha. Ramón asintió. Conozco a la señora Ruiz. Su testimonio es creíble para este tribunal. Pero hay más, continué. Saqué otra carpeta de la maleta de Olivia. Mucho más.
porque mientras mi hija me investigaba a mí, yo investigaba a mi yerno. Ignacio se puso de pie de golpe. Esto es ridículo. No estoy bajo juicio aquí. No, dije mirándolo directamente. Todavía no. Pero deberías estarlo. Abrí la carpeta y saqué documentos. Su señoría, Ignacio Méndez estuvo involucrado hace 10 años en un caso de fraude inmobiliario. Las investigaciones nunca llevaron a cargos formales porque el testigo principal desapareció misteriosamente. Pero los documentos están aquí. Las transferencias sospechosas, las empresas fantasma, todo. El rostro de Ignacio pasó del pálido al rojo. Eso nunca fue probado. Nunca fui acusado de nada. Porque el testigo desapareció, repetí. Pero los documentos no mienten. Y estos documentos muestran un patrón. Un patrón de manipulación, de engaño, de uso del sistema legal para beneficio personal. Puse los papeles sobre la mesa del juez. Ramón los miró brevemente, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las páginas. Continué, mi yerno convenció a mi hija de que yo era un obstáculo para su riqueza. La convenció de que ellos merecían el dinero de mi hermano más que yo. Y juntos diseñaron este plan para robarme no solo mi herencia, sino mi dignidad, mi libertad, mi derecho a controlar mi propia vida. Me volví hacia Gabriela. Ella finalmente me miraba, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Sabes cuándo me rompiste el corazón, hija? No fue cuando escuché tu plan de declararme incompetente. No fue cuando ofreciste ese soborno a Olivia. Fue en la cena de hace 3 días, cuando me miraste y me dijiste que mis principios eran para tontos. Que el honor no vale nada. Mi voz se quebró pero continué. Porque en ese momento supe que había fallado como padre. Supe que no pude transmitirte lo más importante. Que hay cosas más valiosas que el dinero. Que la integridad no tiene precio. Que la familia no se traiciona por codicia. Gabriela sollozaba abiertamente ahora. Papá, lo siento. Yo no. Ignacio me convenció de que, lo siento tanto. Ignacio la agarró del brazo. No digas nada más, le siseó. No admitas nada. Pero Gabriela se soltó de él. Me puse de pie y la miré. Toda mi vida, dijo con voz entrecortada, te vi rechazar oportunidades por tus principios. Vi cómo otros prosperaban mientras tú apenas sobrevivías con tu salario de juez. Vi cómo mamá se preocupaba por el dinero mientras tú te preocupabas por la justicia. Y juré que yo no sería así. Juré que yo sí aprovecharía las oportunidades. Que yo sí sería exitosa. Que yo sí tendría la vida que tú nunca nos diste. Sus palabras eran como puñales, pero finalmente estaba diciendo la verdad. Finalmente estaba mostrando lo que realmente había en su corazón. Y mira dónde te llevó eso, Gabriela, dije suavemente. Te llevó a este tribunal, tratando de destruir a tu propio padre. Te llevó a ofrecer sobornos, a manipular el sistema, a convertirte exactamente en lo que yo pasé 35 años combatiendo. Ella se cubrió el rostro con las manos, sus sollozos llenando la sala. Ramón golpeó suavemente su martillo. Señor Méndez, dijo, siéntese. Señora Salazar de Méndez, siéntese. Este tribunal necesita un receso de 30 minutos para revisar toda esta evidencia. Pero su señoría, protestó el abogado de Gabriela, mi cliente está claramente bajo estrés emocional. Quizás deberíamos posponer. No habrá postergación, dijo Ramón firmemente. Este caso se resolverá hoy. 30 minutos. Golpeó su martillo y salió de la sala. El alguacil anunció el receso. La gente comenzó a moverse, a susurrar, a mirar hacia donde yo estaba. Olivia se acercó a mí. Juez, susurró, lo está haciendo perfecto. Pero yo no me sentía perfecto. Me sentía vacío. Exhausto. Porque ganar este caso significaba perder a mi hija para siempre. Y esa era una victoria que sabía a derrota. Me senté en la banca y cerré los ojos. Sentí una presencia a mi lado. Abrí los ojos y vi a Gabriela parada allí, con Ignacio detrás de ella mirándola con furia. Papá, susurró. ¿Podemos hablar? Miré a Ignacio. A solas, dije. Ignacio abrió la boca para protestar, pero Gabriela le hizo un gesto. Déjanos, le dijo. Por favor. Él la fulminó con la mirada, pero se alejó. Gabriela se sentó a mi lado, manteniendo una distancia prudente entre nosotros. No espero que me perdones, dijo con voz ronca. No tengo excusa para lo que hice. Pero necesitas saber que cuando empezó todo esto, realmente creía que estaba haciendo lo correcto. Ignacio me convenció de que tú no podías manejar tanto dinero,
de que alguien te iba a estafar. ¿Y los $20,000? Pregunté. ¿Eso también fue por mi bien? Ella bajó la cabeza. No. Eso fue cuando ya estaba demasiado metida en esto. Cuando ya había cruzado tantas líneas que una más no parecía importar. Miré a mi hija. Las lágrimas habían arruinado su maquillaje perfecto. Su cabello, siempre tan arreglado, estaba despeinado de tanto pasarse las manos por él. Se veía pequeña, perdida, como cuando era niña y había hecho algo malo. ¿Cuándo te convertiste en esto?, pregunté. ¿Cuándo dejaste de ser la niña que lloraba cuando veía injusticias? ¿La que me decía que quería ser como yo cuando creciera? Cuando entendí que ser como tú significaba sacrificar todo, respondió. Cuando vi a mamá llorar porque no podíamos pagar las cuentas médicas a tiempo. Cuando mis amigas iban de vacaciones a Europa y yo trabajaba en verano para pagar mi universidad. Cuando decidiste que el dinero importaba más que todo lo demás, la interrumpí. Gabriela, tu madre nunca me culpó por nuestras dificultades. Ella estaba orgullosa de mí. Orgullosa de que su esposo fuera un hombre de principios. Ella no tenía opción, dijo Gabriela con amargura. Estaba atrapada en esa vida contigo. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier otra cosa. Tu madre me amaba, dije con voz temblorosa. Nos amábamos. Y te amábamos a ti más que a nada en este mundo. Si ella pudiera verte ahora, si pudiera ver en qué te has convertido. No, Gabriela se levantó bruscamente. No uses a mamá contra mí. Ella no está aquí. No sabe lo que es vivir en este mundo donde todo cuesta dinero, donde la gente te juzga por lo que tienes, donde vendiste tu alma por una casa grande y un auto caro, terminé por ella. Donde traicionaste a tu padre por $800,000 que ni siquiera necesitas. Ella me miró con ojos llenos de dolor y rabia mezclados. Tienes razón, dijo. Tienes razón en todo. Soy exactamente lo que tú dices que soy. Una traidora. Una hija terrible. Alguien en quien mamá estaría decepcionada. Se dio vuelta para irse, pero la detuve. Gabriela, espera. Ella se detuvo, pero no se volvió. Todavía te amo, dije. Eres mi hija. Eso nunca va a cambiar. Pero no puedo dejar que esto pase. No puedo dejar que me quites lo que Moisés quiso que yo tuviera. No por el dinero, sino porque sería traicionar su memoria. Lo sé, susurró ella. Lo sé, papá. Ignacio apareció entonces, agarrándola del brazo. Ya basta de esta escena, le dijo. El abogado dice que todavía podemos ganar si te mantienes firme. Si no admites nada más. Suéltame, dijo Gabriela sacudiéndose su mano. ¿Qué? Ignacio la miró sorprendido. Que me sueltes, repitió ella con más fuerza. Esto se acabó, Ignacio. No voy a seguir con esto. El rostro de Ignacio se puso rojo de ira. ¿Estás loca? ¿Después de todo lo que invertimos en este caso? ¿Después de los honorarios del abogado, del investigador privado? ¿Vas a rendirte ahora por un ataque de conciencia? No es un ataque de conciencia, dijo Gabriela. Es darme cuenta de que me convertí en un monstruo. Y de que tú me ayudaste a convertirme en uno. Yo no te obligué a nada, siseo Ignacio. Tú querías ese dinero tanto como yo. No te hagas la víctima ahora. Tienes razón, dijo Gabriela. Yo quería el dinero. Pero también quería creer que lo hacía por las razones correctas. Que estaba protegiendo a mi padre. Tú me ayudaste a convencerme de esa mentira. Ignacio la miró con desprecio. Eres débil, igual que tu padre. Por eso nunca van a tener nada en la vida. Me puse de pie entonces. Yo tengo algo que tú nunca vas a tener, Ignacio. Tengo mi dignidad. Tengo la capacidad de mirarme al espejo sin sentir asco. Y tengo el respeto de personas que valen la pena. Ignacio se rió con amargura. ¿Respeto? El respeto no paga las cuentas, viejo. El respeto no compra casas ni autos. El respeto es lo que la gente sin dinero se dice a sí misma para sentirse mejor. Por eso nunca me vas a entender, dije. Porque para ti todo tiene un precio. Todo se puede comprar o vender. Incluso convenciste a mi hija de vender su relación conmigo por dinero. El alguacil entró entonces. El juez está listo para continuar, anunció. Todos volvimos a nuestros lugares. Ramón entró y se sentó. Su rostro era serio, profesional ahora. Había recuperado su compostura. Después de revisar toda la evidencia presentada, comenzó, este tribunal ha llegado a varias conclusiones. Primera,
No hay absolutamente ninguna evidencia de que el señor Armando Salazar sufra de deterioro mental o incapacidad para manejar sus propios asuntos. Al contrario, la evidencia demuestra una mente clara, organizada y perfectamente competente. El abogado de Gabriela se hundió en su silla. Gabriela miraba fijamente la mesa. Ignacio apretaba los puños. Segunda, continuó Ramón, este tribunal encuentra que la petición fue presentada bajo falsos pretextos, con intención de manipular el sistema legal para beneficio personal de los peticionarios. La evidencia del intento de soborno es particularmente preocupante. Miró directamente a Gabriela. Señora Salazar de Méndez, su comportamiento en este caso ha sido no solo inapropiado sino potencialmente criminal. Este tribunal está considerando referir este asunto a la oficina del fiscal para posible investigación de intento de soborno y perjurio. Gabriela palideció aún más. Su señoría, susurró su abogado, mi cliente está dispuesta a retirar la petición y... No hay nada que retirar, lo interrumpió Ramón. Este tribunal rechaza la petición completamente y sin posibilidad de apelación. El señor Armando Salazar mantiene plena capacidad legal sobre todos sus asuntos y propiedades. Golpeó su martillo firmemente. Caso cerrado. Pero Ramón no se levantó. Se quedó sentado, mirándome. Juez Salazar, dijo, si me permite un comentario personal fuera del registro oficial. Proceda, dije. Usted me enseñó que la justicia no es solo sobre leyes y procedimientos. Es sobre hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Incluso cuando duele. Hoy usted me recordó esa lección. Y este tribunal, este distrito, todos le debemos mucho más de lo que nunca podremos pagar. Se puso de pie y bajó de su estrado una vez más. Se acercó a mí y extendió su mano. Gracias, juez Salazar. Por todo. Tomé su mano. Sus ojos estaban húmedos otra vez. Tú fuiste un buen alumno, Ramón. Y eres un gran juez. Tu madre estaría orgullosa. Él asintió, incapaz de hablar. Luego se volvió y salió de la sala rápidamente. La sala comenzó a vaciarse. El abogado de Gabriela empacó sus cosas a toda velocidad y salió sin mirar atrás. Ignacio se paró y miró a Gabriela con furia. Esto es tu culpa, le dijo. Tu debilidad nos costó todo. No, respondió ella con voz cansada. Mi ambición nos costó todo. Ahora vete. Ignacio la miró como si fuera a decir algo más, pero finalmente sacudió la cabeza con disgusto y salió del tribunal. Sus pasos resonaban en el piso de mármol, cada uno alejándolo más de nosotros. Gabriela se quedó sentada, inmóvil, mirando sus manos sobre la mesa. Olivia se acercó a mí y susurró, juez, tenemos que irnos. Hay papeles que firmar en la oficina del registro para asegurar la herencia. Lo sé, respondí. Dame un momento. Me acerqué a Gabriela y me senté a su lado otra vez. El tribunal estaba casi vacío ahora. Solo quedaban el alguacil en la puerta y un empleado recogiendo papeles. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Ella se encogió de hombros sin mirarme. No lo sé. Supongo que Ignacio va a pedirme el divorcio. Toda esta idea fue suya desde el principio. Ahora que fracasó, no le sirvo para nada. ¿Y tú qué quieres? Finalmente me miró. Sus ojos estaban rojos, hinchados de tanto llorar. Quiero volver atrás en el tiempo. Quiero ser otra vez la niña que pensaba que su papá era un héroe. Quiero no haber conocido nunca a Ignacio. Quiero que mamá estuviera aquí para decirme qué hacer. Tu madre te diría que admitas tu error, que lo enfrentes, y que trabajes para ser mejor, dije. Te diría que una equivocación no define quién eres, pero lo que hagas después sí. Perdiste 10 años de tu vida con ese hombre, continué. 10 años dejando que te convenciera de que los principios son para tontos. 10 años alejándote de quien realmente eres. No pierdas un día más. ¿Me perdonarás algún día?, preguntó con voz pequeña. Suspiré. No lo sé, Gabriela. En este momento estoy demasiado lastimado para saber qué siento. Pero sé esto, la puerta de mi casa nunca estará cerrada para ti. Si algún día decides volver a ser la hija que crié, si decides rechazar todo lo que Ignacio te enseñó y recordar lo que tu madre y yo tratamos de darte, entonces hablaremos. Ella asintió, las lágrimas rodando nuevamente por sus mejillas. Lo intentaré, papá. No sé si puedo cambiar tanto, pero lo intentaré. Me levanté. Olivia me esperaba en la puerta con su maleta. Caminé hacia ella pero me detuve y me volví una última vez. Gabriela, dije. Ella levantó la vista. Tu madre solía decir que el camino de regreso a casa siempre está iluminado,
sin importar qué tan oscura sea la noche. Recuerda eso. Salí del tribunal con Olivia. El sol de la tarde me golpeó en la cara, cálido y brillante. Respiré profundo, llenando mis pulmones con aire fresco después de horas en esa sala cerrada. Lo logró, juez, dijo Olivia con una sonrisa. Sabía que lo haría. No se siente como una victoria, respondí. Porque no lo es, dijo ella con sabiduría. Es justicia. Y la justicia a veces duele incluso cuando es necesaria. Pasamos las siguientes 2 horas en la oficina del registro, firmando documentos, estableciendo cuentas, transfiriendo propiedades. La herencia de Moisés era sustancial, la casa grande en las afueras de la ciudad, terrenos agrícolas, inversiones. Todo ahora legalmente mío, protegido de cualquier intento futuro de quitármelo. Cuando terminamos, ya era de noche. Olivia me ofreció quedarme en su casa, pero yo necesitaba volver a mi hogar. Necesitaba mi casita, mi porche, mis gallinas. Necesitaba el silencio del campo después del ruido de este día. Conduje de regreso bajo un cielo lleno de estrellas. Las 4 horas se sintieron interminables. Mi mente no dejaba de reproducir momentos del día, la cara de Ramón al reconocerme, la grabación de la voz de Gabriela ofreciendo el soborno, las lágrimas en sus ojos cuando me habló al final. Cuando llegué a mi casa era casi medianoche. Las luces del porche estaban apagadas, todo estaba oscuro y silencioso. Entré despacio, encendí una lámpara, me preparé un té. Me senté en mi sillón viejo con la taza caliente entre las manos y dejé que todo me cayera encima. El agotamiento emocional, el dolor, la tristeza de haber ganado una batalla pero perdido a mi hija en el proceso. Lloré. Lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposa. Lloré por la niña que Gabriela había sido. Lloré por los años perdidos, por la relación destruida, por todo lo que podría haber sido diferente si yo hubiera visto las señales antes. Pero también sentí algo más. Sentí alivio. Alivio de haber defendido mi dignidad. Alivio de haber honrado la memoria de Moisés. Alivio de saber que todavía podía pelear cuando era necesario, que no me había convertido en el viejo indefenso que Gabriela pensaba que era. Los días siguientes fueron extraños. Volví a mi rutina, despertar con el sol, alimentar a las gallinas, trabajar en el huerto. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no me sentía como un hombre escondiéndose del mundo. Me sentía como un hombre que había elegido su camino conscientemente. Una semana después del juicio, recibí una llamada de un abogado diferente. Me informó que Ignacio había presentado demanda de divorcio contra Gabriela. Pero había algo más. El fiscal del distrito había abierto una investigación sobre las actividades comerciales de Ignacio basándose en los documentos que presenté en el tribunal. ¿Y mi hija?, pregunté. ¿Está en problemas también? El abogado dudó. Por ahora, no. El fiscal cree que ella fue manipulada por su esposo. Están tratando el intento de soborno como un error de juicio bajo influencia indebida. Probablemente recibirá una reprimenda oficial y tendrá que hacer trabajo comunitario, pero no irá a prisión. Me sentí aliviado por eso. Por más herido que estuviera, no quería ver a mi hija en la cárcel. 2 semanas después, conduje hasta la casa de Moisés por primera vez desde su muerte. Era una propiedad hermosa en las afueras de la ciudad, con jardines grandes y árboles viejos. La casa misma necesitaba trabajo pero tenía buenos huesos, como solía decir mi hermano. Caminé por las habitaciones vacías, mis pasos resonando en los pisos de madera. En su estudio encontré fotografías de nosotros dos cuando éramos jóvenes, cuando todo era más simple. Encontré también un sobre con mi nombre. Dentro había otra carta de Moisés, esta más reciente. Hermano, decía, si estás leyendo esto es porque finalmente viniste a ver la casa. Sé que probablemente tuviste que pelear para llegar hasta aquí. Conozco a tu hija mejor de lo que crees. Sé cómo la cambió ese hombre con el que se casó. La carta continuaba, no la culpes demasiado, Armando. Todos cometemos errores cuando confundimos el éxito con la felicidad. Pero creo en ella. Creo que eventualmente recordará quién es. Dale tiempo. Sobre la casa, no la vendas. Conviértela en algo que nos habría hecho sentir orgullosos a papá y a mamá. Algo que ayude a la gente. Tú sabrás qué hacer. Doblé la carta con cuidado y miré alrededor. Y en ese momento supe exactamente qué hacer. Contraté arquitectos y constructores. Pasé los siguientes 3 meses supervisando renovaciones. Convertí la casa de Moisés en un centro comunitario de asesoría legal gratuita. Un lugar donde personas sin recursos pudieran obtener ayuda legal de abogados voluntarios.
Un lugar donde los principios que Moisés y yo compartimos pudieran seguir vivos. Le puse el nombre Centro Legal Moisés Salazar. En la placa de entrada grabé una frase que nuestro padre solía decirnos: la justicia no es un privilegio, es un derecho. El día de la inauguración vinieron muchas personas. Jueces retirados, abogados jóvenes queriendo ofrecer su tiempo, familias necesitadas de ayuda. Ramón estuvo allí en la inauguración, y también Olivia. Pronunciaron discursos sobre Moisés, sobre mí, sobre lo que este centro significaba para la comunidad. Yo escuchaba desde atrás, sin querer ser el centro de atención. Esto no era sobre mí. Era sobre algo más grande. Cuando todos se fueron y el sol comenzaba a ponerse, me quedé solo en el jardín del centro. Me senté en una banca bajo un árbol viejo y pensé en todo lo que había pasado. En cómo un momento de traición había llevado a este momento de propósito. Escuché pasos detrás de mí. Me volví y vi a Gabriela parada allí, con ropa simple, sin maquillaje, el cabello recogido en una cola de caballo. Se veía más joven así, más parecida a la niña que yo recordaba. «Hola, papá», dijo con voz insegura. Olivia me dijo sobre la inauguración. «Espero que no te moleste que haya venido». «No me molesta», respondí. «Siéntate». Ella se sentó en la banca, manteniendo una distancia respetuosa. Miramos juntos el edificio con su placa brillante en la entrada. «Es hermoso lo que hiciste», dijo. «El tío Moisés estaría orgulloso». «Espero que sí». Hubo un silencio largo. Luego ella habló. «Ignacio y yo nos divorciamos la semana pasada. Él se quedó con la casa grande, el auto caro, todas las cosas que yo pensaba que importaban. Yo me mudé a un apartamento pequeño. Empecé a hacer trabajo comunitario como parte de mi sentencia. Trabajo en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica, ayudándolas con asuntos legales básicos». La miré sorprendido. «¿Y cómo te sientes con eso?». Ella sonrió ligeramente. «Exhausta, humilde, y por primera vez en años, siento que estoy haciendo algo que importa. Esas mujeres no me conocen como la abogada exitosa con la casa grande. Me conocen como Gabriela, alguien que entiende lo que es estar perdida y querer encontrar el camino de regreso». «Me di cuenta de algo, papá», continuó. «Durante todos estos años pensé que mamá había sido infeliz contigo porque no teníamos dinero. Pero revisando sus cosas después del divorcio, encontré su diario. Y ella escribió, una y otra vez, que era la mujer más feliz del mundo. Que prefería tener poco dinero con un hombre de honor que toda la riqueza del mundo con alguien corrupto». Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Yo malinterpreté todo. Tomé su preocupación por el dinero como resentimiento hacia ti, cuando en realidad solo quería asegurarse de que tuviéramos lo suficiente. Pero nunca dudó de ti. Nunca quiso que fueras diferente. Tomé su mano. Tu madre era sabia. Y te amaba tanto. Quería que fueras exitosa, sí, pero no a cualquier costo. Lo sé ahora, dijo. Y siento mucho haber tardado tanto en entenderlo. Nos quedamos sentados juntos mientras el cielo se oscurecía. Las luces del centro se encendieron automáticamente, iluminando el jardín con un brillo suave. «Papá», dijo Gabriela después de un rato. «No espero que me perdones. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero me gustaría intentar conocerte otra vez. Empezar de nuevo. Despacio». «Me gustaría eso también», respondí. «No será fácil. El daño fue profundo. Pero creo que tu madre estaría feliz de saber que al menos lo estamos intentando». Ella asintió, limpiándose las lágrimas. «¿Puedo venir a visitarte a veces? ¿A tu casa en el campo? Podría ayudarte con el huerto o algo así». «Me gustaría mucho eso», dije y lo decía en serio. Nos levantamos para irnos. Gabriela me abrazó, un abrazo largo que me recordó a cuando era niña. No era lo mismo, probablemente nunca volvería a ser lo mismo. Pero era un comienzo. Los meses siguientes trajeron cambios. Gabriela me visitaba cada 2 semanas. Al principio las visitas eran incómodas, llenas de silencios largos y conversaciones superficiales. Pero poco a poco, mientras trabajábamos juntos en el huerto o nos sentábamos en el porche tomando café, empezamos a recordar cómo hablar el uno con el otro. Ella me contaba sobre su trabajo en el refugio, sobre las mujeres que ayudaba, sobre cómo estaba redescubriendo por qué quiso ser abogada en primer lugar. Yo le contaba sobre el centro comunitario, sobre los casos que los abogados voluntarios estaban manejando, sobre la diferencia que estábamos haciendo. Un día, 6 meses después del juicio, Gabriela llegó con una propuesta. «Papá», dijo,
he estado pensando. El centro necesita más ayuda. Y yo necesito hacer algo significativo con mi carrera. ¿Puedo ofrecer mi tiempo allí? Como voluntaria. La miré sorprendido. ¿Estás segura? Es mucho trabajo y no paga nada. Lo sé, dijo, pero tal vez eso es exactamente lo que necesito. Trabajo que no sea por dinero, sino por algo más grande. Me encantaría tenerte allí, respondí. Y creo que tu tío Moisés también estaría feliz. Así comenzó una nueva etapa. Gabriela trabajaba en el centro 2 días a la semana, ayudando a familias con problemas de vivienda, divorcios complicados, disputas de custodia. La vi transformarse poco a poco. La dureza en sus ojos se suavizó. Las líneas de tensión en su rostro desaparecieron. Empezó a sonreír más, a reír con facilidad. Un año después del juicio, el centro ya había ayudado a más de 300 familias. Ramón nos consiguió fondos del gobierno para contratar personal permanente. Olivia se convirtió en la administradora, trayendo toda su experiencia y organización al proyecto. Yo dividía mi tiempo entre mi casita en el campo y el centro en la ciudad. Había encontrado un equilibrio entre la paz que necesitaba y el propósito que me hacía sentir vivo. Una tarde, mientras cerrábamos el centro, Gabriela y yo nos quedamos solos en el jardín. Ella miraba la placa con el nombre de Moisés. ¿Crees que me perdonó?, preguntó. El tío Moisés. Por lo que intenté hacer. Creo que tu tío entendía las debilidades humanas mejor que nadie, respondí. Y creo que estaría más orgulloso de quien te estás convirtiendo ahora que decepcionado por quien fuiste entonces. Ella se limpió los ojos. Gracias, papá, por no rendirte conmigo, por dejar la puerta abierta. Así es el amor de un padre, dije. No significa que aprobaremos todo lo que haces, pero significa que siempre habrá un camino de regreso a casa. Ahora, sentado en mi porche mientras el sol se pone detrás de las montañas, pienso en todo lo que pasó. Pienso en ese día en el tribunal, en cómo el reconocimiento de Ramón cambió todo. Pienso en la traición de Gabriela y en su largo camino de regreso hacia la luz. Aprendí que la familia no siempre es de sangre. A veces es de memoria, de valores compartidos, de batallas peleadas juntos. Olivia es familia. Ramón es familia. Todos los que trabajan en el centro, creyendo en la justicia como yo creí durante 35 años, son familia. Pero también aprendí que el perdón no es un momento único. Es un proceso, un camino que se recorre paso a paso. Gabriela y yo todavía estamos en ese camino. Hay días buenos y días difíciles. Hay momentos cuando miro sus ojos y veo a mi niña, y otros cuando veo cicatrices que tal vez nunca sanen completamente. Pero estamos intentando. Y eso, al final, es lo que importa. Moisés me dejó más que dinero y propiedades. Me dejó una última oportunidad de hacer la diferencia. Me dejó un propósito cuando pensé que ya no tenía ninguno. Y me dio los medios para crear algo que vivirá mucho después de que yo me haya ido. El centro seguirá ayudando a familias. Seguirá defendiendo a los que no tienen voz. Seguirá recordándole a la gente que la justicia no es un privilegio, es un derecho. Y tal vez, solo tal vez, mi hija seguirá caminando ese camino de regreso a quien realmente es. Seguirá ayudando a otros, seguirá construyendo una vida basada en principios en lugar de codicia. Las estrellas comienzan a aparecer en el cielo. Las gallinas ya están en sus nidos. Todo está en paz. Levanto mi taza de café hacia el cielo. Por ti, Moisés, susurro. Cumplí mi promesa. Hice algo que nos habría hecho sentir orgullosos.